Hermanos, buenos días. Qué bueno que podamos reunirnos, aún inclusive en familias, en nuestras casas. Espero que hayamos orado, cantado juntos allí. Y vamos ahora a la enseñanza de la palabra. El tema que toca esta semana. Ustedes saben, la última vez quedamos en la parte ya final de Génesis 27. Y ahora esperamos continuar con la primera parte de Génesis 28, que es la que vamos a ver hoy, 28 del 1 al 9. Y yo creo que Génesis nos ha enseñado mucho acerca de la esperanza que tenemos en medio de este mundo que sufre tanto, donde hay muchas injusticias y que ha sido afectado mucho por el pecado. Así que yo creo que Génesis nos va a seguir dando esperanza, nos va a seguir mostrando esperanza aún en medio de estas circunstancias, porque es lo que estamos viendo. Dios está formando su pueblo, ha hecho un pacto para llevarlo a un destino final, glorioso, un futuro eterno con Él, donde todo será gozo y alegría. Así que esa es nuestra esperanza y es lo que Génesis va a continuar mostrándonos. Así que vamos a ver ahora Génesis 28 y solamente vamos a llegar hasta el versículo 1. Vamos a ir del versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 9. Así que allí donde está lo puede leer conmigo. Génesis 28, 1 a 9. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios poderoso te bendiga, haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Que también te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y que cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Señor, gracias por este tiempo. Padre, que podamos ver el Evangelio en esta porción una vez más. Que Cristo nos sea mostrado como nuestra única esperanza de salvación, que es lo más importante, Señor, en todo tiempo, inclusive aún más hoy. Gracias por todo. Amén. Bien. El título de hoy: obediencia salvadora. Obediencia salvadora. Un hombre llamado Elías Aslaxén dijo una vez: un camino nuevo se abrió para nosotros por la obediencia de Cristo. Ese camino está abierto ahora. En el versículo 1, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó. Lo bendijo y le ordenó. No podemos olvidar que Moisés está escribiendo esta porción en el tiempo en que está con el pueblo de Israel en el desierto y va a entrar a Canaán para la conquista. Y estas palabras, esta orden es bien importante porque ellos tenían que recordar, tenían que saber que el mandato para el pueblo de Dios
era que ellos no tenían que entrar en ninguna relación con las mujeres o los hombres de Canaán, en ninguna relación matrimonial. Recuerden que eran descendencias diferentes. Los de Canaán venían de Can, hijo de Noé, quien precisamente Noé maldijo. Y Abraham y sus familiares, su descendencia, venía entonces de Sem, también hijo de Noé, quien Noé bendijo. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En Génesis 9. Isaac sabía muy bien que no debían mezclarse. Sus hijos tampoco debían mezclarse con personas de la línea o descendencia de Canaán. Simplemente no debían mezclarse. No tenían que entrar en ninguna relación matrimonial. Saben, nosotros hemos sido muy influenciados por nuestra cultura y por su filosofía de vida, del amor y de la felicidad en el matrimonio. Y alguien podría pensar, o muchos podrían pensar en nuestra sociedad, ¿y qué tiene de malo que Esaú entrara en una relación, tuviera una relación con hijas, con las hijas de los hititas, ¿se acuerdan? Con cananeas. Esaú ya tenía esposas ahí y había sido aflicción para Isaac como para Rebeca también. Y ahora le ordenan a Jacob que no haga lo mismo, que no se case, que no entre en relación matrimonial allí con las mujeres de Canaán. Entonces, nuestra sociedad hoy podía preguntar, ¿pero qué tiene de malo si se aman? Si se aman. ¿No es acaso el amor más importante que la raza, que el color de piel, que los prejuicios, que las reglas de la sociedad? Sí, es más importante el amor que esas cosas, pero no es más importante que los mandamientos de Dios. Y es eso que tenemos que recordar. Las novelas, las películas, inclusive hoy nos enseñan en su filosofía que en el corazón no se manda. También nos enseña la sociedad que nadie puede en contra de la fuerza del amor. Nada ni nadie puede en contra de la fuerza del amor. Pero hay un mandato que va en contra de esta filosofía de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Es el mandato de Dios de que no podemos entrar en relación con personas que no conocen a nuestro Dios. Por más sentimientos amorosos que nosotros digamos tener, aún en contra de nuestro parecer, aún en contra de nuestra opinión, debemos obedecer. Este mandato se va a volver, por eso lo digo, porque es un mandato que se vuelve a repetir a todo lo largo de la historia del pueblo de Dios, aún hasta hoy, los que formamos el pueblo de Dios hoy. ¿Y cuáles son las razones del mandato? Bueno, el apóstol Pablo, se acordarán, un pasaje bastante conocido, en 2 Corintios 6:14 nos dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Esos son los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? La justicia, los creyentes, los que se han arrepentido; los de iniquidad, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? No deben entrar en ninguna relación. La luz, los creyentes que se han arrepentido, no pueden entrar en ninguna relación con las tinieblas, las personas que no son creyentes, que no se han arrepentido de sus pecados. No debemos unirnos a una persona que no adora al Dios al cual nosotros adoramos, o que ni siquiera adora a ningún Dios. Fíjense que no dice el apóstol Pablo allí, no dice tú eres luz, la otra persona tinieblas, pero no importa, el amor todo lo vence. No dice eso, simplemente dice que no debemos unirnos. Una persona no se debe unir. Son vidas totalmente diferentes, y más que diferentes, son opuestos, estilos de vidas opuestos. No es nada,
No es para nada saludable una relación así. Pero recordemos qué felicidad es que cuando llega el domingo tu pareja también ama ir junto contigo al templo a adorar a Dios. Eso es algo maravilloso. Y este es el propósito de la orden de Isaac a Jacob. Dos vidas unidas que adoran al mismo Dios, que aman al mismo Dios, que viven adorando al mismo Dios y sirven a Dios y a su iglesia. Versículo 2 sigue diciendo, y debemos obedecer a Dios. Ese es el mandato que debemos obedecer. Jacob, como quien continuaría el pacto de Dios, debe obedecer ese mandato. Versículo 2 dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Lo envía a la misma familia de la cual fue tomada su esposa. ¿Se acuerdan? Bien específico Isaac. No le dice, vete de aquí por el camino y si encuentras a alguien por allí, a una mujer que te gusta, cásate con ella. Tampoco le dice, cuando llegues allá a Padán Aram, cualquier mujer que tú creas que pueda ser tu esposa, te casas con ella. No dice eso. Dice que puede ser cualquiera, pero cualquiera de las hijas de Labán. Limita sus opciones Isaac para Jacob. Jacob debía obedecer en todo detalle. Y vamos a ver más adelante que Dios corrobora esta orden de Isaac, porque lo más pronto posible Dios hace que Jacob se encuentre con la familia de Labán. ¿Creen que para Jacob debió ser una orden fácil de obedecer? Bueno, alguno podría pensar sí, porque tenía todos los detalles. Yo no creo que para Jacob debió haber sido una orden fácil de obedecer. A veces los solteros, o cuando inclusive nosotros estábamos solteros, hacíamos y hacen todavía esta clase de oración. Señor, dime con quién debo casarme, o muéstrame quién debe ser mi esposa o mi esposo. Se hace mucho esta oración. Y aunque esa es una buena oración, realmente no es lo que sentimos, si somos sinceros. Porque ¿qué pasa si la persona que Dios nos muestra, o qué pasa si la persona que Dios te muestra es muy diferente físicamente a lo que tú habías pensado? ¿La aceptarías entonces? Así que, pregúntate, ¿realmente quiero que Dios me dé tantos detalles para saber lo que debo hacer? A veces pedimos a Dios así, y Dios nos contesta y nos molestamos con Dios. A veces para seguir tenemos principios bíblicos, otras veces órdenes en la Biblia más específicas. Y probablemente ninguno sea más fácil que otro. Ninguna manera sea más fácil. Pero Dios requiere nuestra total obediencia en todo. Si somos hijos del pacto, vamos entonces a obedecer a Dios. El versículo 3 entonces continúa diciendo, el Dios Todopoderoso te bendiga. Ahora Isaac entonces bendice a Jacob de una manera más específica, o mejor, como yo lo había hecho antes en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. La idea, esto de multitud de pueblos, es una asamblea, pero con diferentes grupos. Los hijos de Jacob, ustedes recordarán que llegaron a ser 12 hombres con una hija que tuvo, pero hablando de los pueblos, llegaron a ser 12 hijos de Jacob. Formaron un pueblo, una asamblea, pero con diferentes tribus, y esa es la idea.
Pero viendo esta profecía, aún teniendo presente la promesa del Mesías, es en el Mesías que esta promesa tenía su cumplimiento completo y final. En Jacob se cumplió, como ya dije, la profecía, pero de una manera parcial, o sea, incompleta. Pero Cristo, de la manera completa. Es más, algo maravilloso que podemos ver es que esta promesa se está cumpliendo hoy. Nosotros la estamos viendo cumplir. Es asombroso. Estamos viendo que Dios está reuniendo a muchas personas en un solo pueblo de diferentes partes del mundo, de diferentes razas y tribus, para formar un solo pueblo. Y eso es asombroso. Y eso lo estamos viendo hoy. Eso es maravilloso, celestial. ¿Podemos confiar en las promesas de Dios? Sí. ¿Dios es fiel? Sí, Dios es fiel. Y lo podemos ver, lo estamos viendo. Es algo maravilloso. Así que continúa la bendición. Dice en el versículo 4, que también te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Para que tomes posesión de la tierra. No solamente un pueblo de muchas tribus, sino también una tierra. Un pueblo en una tierra. Y tenemos que recordar que esa es la bendición que Dios desde el principio pactó con Abraham cuando lo llamó. Recuerden que el pacto que Dios hace con Abraham es como consecuencia de la violación de Adán en el huerto del Edén. Y esto lo digo porque ¿por qué Dios promete una tierra? ¿Por qué Dios promete una tierra para su pueblo? Por esto, porque es como consecuencia de la violación de Adán, del pacto que Dios hizo con él en el huerto del Edén. Recordarán que Dios puso a Adán en el huerto del Edén, en esa tierra, y pactó con Adán y le dijo, si haces esto, vivirás. Si no haces esto, entonces morirás. Cuando Adán desobedeció, entonces fue desterrado, o sea, echado de la tierra. En su plan eterno, entonces, Dios llama a Abraham y pacta con Abraham, pero ahora un pacto que sería sin falla alguna, porque es un pacto que depende totalmente, únicamente de Dios. Y el pacto involucra una tierra, la tierra que Adán perdió. Pero esta vez, otra vez, la tierra sería para siempre. Ahora, quiero ser más claro, aún más específico. Es por esta razón que yo creo que vamos a vivir por los siglos de los siglos, pero en esta tierra, no en el cielo. Esa es la promesa que tenemos en la palabra de Dios. Vamos a vivir aquellos que Dios ha llamado a pertenecer a su pueblo por su pacto. Vamos a vivir por siempre, por los siglos de los siglos, pero no en el cielo, sino en esta tierra. Debemos recordar que la obra de Cristo, como se nos muestra en la Biblia, de una manera completa, involucra no solamente a los escogidos de Dios, a los que creen en Él para salvación, sino a la redención de toda la tierra. Eso es lo que involucra la obra de Cristo. La obra total de Cristo es todo eso. Dios, en su propósito, cumplirá lo que ha establecido, o sea, la nueva tierra y los nuevos cielos. Dicho propósito no se cumplirá hasta que Dios haya establecido y haya cumplido su pacto. El plan de Dios es recuperar el paraíso perdido, como dice Hockenman, hasta que el paraíso perdido haya llegado a ser el paraíso recobrado. Necesitamos entonces una clara comprensión de esta doctrina de la nueva tierra para poder entonces comprender el gran panorama de Dios y su redención, ¿no?
de una manera completa. Ustedes, por ejemplo, un ejemplo lo podemos ver en Hebreos 4. No lo voy a buscar, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden buscar después. En donde se nos dice que la tierra de Canaán era un tipo de reposo eterno. ¿Recuerdan eso? Que está preparado para el pueblo de Dios. A los israelitas que no entraron y se quedaron en el desierto por su desobediencia, entonces se les compara en este capítulo con la gente que debido a su desobediencia similar no llegan a entrar en el reposo que nos espera en el porvenir eterno. Canaán, por lo tanto, no era un fin en sí misma, sino que apuntaba a la nueva tierra por venir. Otro ejemplo que debemos ver es en 2 Pedro 3:13 y también en Apocalipsis 21:1. En estos dos pasajes se nos habla acerca de nuevo cielo y nueva tierra, ustedes recordarán. Y la palabra que se usa ahí como nuevo es la palabra kainos, que tiene la tendencia más bien para hablar de algo que es renovado, no nuevo en su origen. Hay otra palabra en griego que es neos, que se usa para hablar acerca de cuando algo es nuevo en su origen. Pero esa palabra neos no se usa en estos pasajes, sino kainos, que tiene la idea más bien de algo renovado, algo que es nuevo, pero porque ha sido renovado. La expresión entonces de un cielo nuevo y una tierra nueva significa en consecuencia no la aparición de un cosmos totalmente diferente del actual, sino de la creación de un universo que, a pesar de que se parece mucho a mantiene continuidad con el presente. Por ejemplo, en esta parte de que ahora le estoy explicando de que es algo nuevo o renovado, por ejemplo, cuando Dios creó la tierra en el principio, fue algo nuevo. Nunca antes se había visto algo como una tierra, como un planeta, nunca antes. Ese era algo nuevo en su origen. Pero cuando Dios entonces destruyó la tierra en el diluvio, entonces podemos decir que la tierra fue nueva en un sentido, pero nueva porque ha sido renovada, ha habido un comienzo otra vez, ¿no? Es como también cuando compramos un carro. Si yo compro un carro y nunca antes habían tenido un carro, entonces para mí ese carro es algo nuevo. Pero si ese carro se choca, queda totalmente destruido, pero yo lo arreglo, entonces queda renovado. Entonces yo puedo decir, tengo un nuevo carro, pero no, es el mismo carro, pero ha sido renovado. Ese es el sentido que usa estas palabras aquí en 2 Pedro 3:13 y en Apocalipsis 21:1, cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, en el sentido de que serán renovados, nuevos, pero porque serán renovados. Otro ejemplo, también lo vemos en Romanos 8. Este sí lo voy a leer. Romanos 8, 20, 21, que dice: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Como estaba hablando hace un momento, ¿no? De que la tierra estaba corrompida. El apóstol Pablo nos dice aquí que la tierra anhela por su redención, por la esclavitud de la corrupción en donde está, y que desea la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y cuando él dice que la creación espera o tiene un anhelo de ser liberada, o que la tierra está esperando esta promesa de Dios, no se refiere a otra tierra diferente, se refiere a esta tierra. A esta tierra. Esta tierra espera ser liberada
de la corrupción, del pecado, por la que también fue afectada. Es esta tierra. Esta tierra entonces será liberada del pecado. Es lo que Pablo dice. Otro ejemplo, también lo vemos en el Salmo 37:11. Ustedes recordarán que dice, pero los mansos heredarán la tierra. Y no es casualidad que Jesús haga la misma promesa en su sermón del monte. Felices los mansos porque ellos recibirán la tierra. Palabras que coinciden con el pacto que Dios hizo con Abraham. Les daré una tierra para siempre. Entonces, al establecer su pacto con Abraham, debemos recordar que Dios temporalmente reducía el alcance del pacto de gracia a un pueblo, o sea, al pueblo de Israel, a fines de preparar una eventual ampliación de dicho pacto. Y es en la era del nuevo pacto donde se amplía entonces de una manera completa el nuevo pacto. Ya no queda limitado a Israel, sino que incluye a gente de todas las naciones de la tierra. En lo referente a la tierra es lo mismo. Tenemos una situación en donde Dios promete entonces de una manera estrecha, temporal, reduciendo la promesa para una ampliación posterior y última. En otras palabras, así como el pueblo de Dios no era en la era del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, estaba limitado mayormente a los israelitas para ser luego en el nuevo pacto ampliado a todas las naciones, también de la misma manera, entonces la herencia de la tierra estaba limitada a Canaán, para que después en la era del nuevo pacto la herencia quedaría ampliada a toda la tierra. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Esas son algunas razones del por qué creo que la Biblia enseña que esta tierra será nuestro hogar eterno. Esta tierra será renovada, limpiada. ¿Para quién? ¿Para los animales? No, para nosotros. Para nosotros. Viviremos aquí eternamente, en esta tierra renovada. Ya no tendrá corrupción, ya no tendrá ninguna afectación del pecado. Esta tierra será libre, limpia, santa, como fue en el principio en el jardín del Edén. Es más, el Edén que vemos en Génesis, recordarán que lo vemos al final en Apocalipsis. Para nosotros, su pueblo, una tierra donde no habrá más corrupción, no habrá más desastres naturales, no habrá más sequías, nada. No habrá más virus tampoco. Esa es nuestra esperanza. Ningún virus, ninguno podrá tocarnos más. No tendrá cabida en esta tierra nueva. Y vemos que el plan de Dios se está cumpliendo y vamos para allá. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer al final de todo. Y nada ni nadie nos podrá opacar nuestra esperanza. Es más, todos los males que vemos en este mundo, todos los virus que vienen, que van a venir, nos van a recordar más y más que nuestra esperanza está más cerca. Entonces, dice el versículo 5, Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Algo de historia, el primer Aram, Jacob va para Aram, el primer Aram fue hijo de Sem, después Noé tuvo un hijo también que lo llamó Aram, y después uno de Nacor, hermano de Abraham, también fue llamado Aram. El territorio al que llegó Abraham antes de salir de Ur, ¿se acuerdan? Fue Aram.
Y ese territorio llegó a ser famoso y sus habitantes llegaron a ser conocidos como arameos y más adelante llegaron a ser conocidos como sirios. Así que este pueblo llegó a ser bien importante en la historia. Aunque Abraham salió de Harán, no vivió en Harán. Así que no podemos llamar a Abraham como arameo. Pero Jacob sí vivió ahí, en Harán. Hay un pasaje en Deuteronomios 26:4, que creo que ya hemos leído. Deuteronomios 26:4 y 5 dice: entonces el sacerdote, aquí está dando Dios instrucciones de cómo los hijos de Israel, o cómo el pueblo de Israel debe acercarse a él para traer una ofrenda. Dice otra vez: entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y tú responderás delante del Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Estos versos están hablando específicamente de Jacob. Es más, una Biblia, mencionan el nombre de Jacob allí. Jacob, recordaremos que es de nacimiento cananeo, de nacionalidad cananeo, pero de raza arameo por su madre y también porque vivió allí muchos años. Jacob fue conocido como un arameo errante, fíjense, arameo errante. Lo que significa esta frase en el contexto de Deuteronomio 26:4 y 5, de que ellos debían traer una ofrenda a Dios, es que Dios los escogió a ellos siendo nada. Y por eso debían estar agradecidos con Dios. No eran pueblo y su antepasado, Jacob, estaba perdido, sin esperanza. Así que mientras vivió Jacob en Harán y tanto el resto de su vida, nunca llegó a ser alguien importante. La única diferencia entre Jacob y el resto de los habitantes de la tierra es que Dios había hecho un pacto con Jacob. Así que el relato que sigue, que vamos a ver más adelante sobre Jacob, no le da ningún título protagónico a Jacob, de estrella principal ni nada parecido. Todo lo contrario. Todo lo que vamos a ver de Jacob en los pasajes siguientes, vamos a ver que Jacob nada más es un hombre que necesita a Dios. Jacob nos va a mostrar cuánto necesita a Dios. Y eso es lo que debemos saber todos nosotros también. Quizás leemos la historia de Jacob y pensamos que Jacob tiene aquí algún papel principal, pero no es así. Es Dios realmente quien está detrás de todo. El autor principal, el actor principal de todo es Dios. Dios tiene un plan al cual nos está guiando y llevando para cumplir sus propósitos. Todo es por la gracia de Dios. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo: tomarás para ti mujer entre las hijas de Canaán. Esaú vio que, en esta ocasión, no fue por equivocación. Esaú vio que su padre Isaac estaba ratificando lo que había hecho, no corrigiendo lo que había hecho o no castigando a Jacob, sino ratificando el pacto que ya había hecho. Así que el resentimiento de Esaú aumentó. Ahora no se habían hecho las cosas escondidas, sino a la luz pública. Quizás algunos otros también vieron lo que Isaac estaba haciendo. Como que Dios permitió esta segunda vez y de esta manera para que las cosas se hicieran como Él quería desde el principio que se hicieran, ¿no? Así que Isaac rectificó o ratificó lo que había hecho entonces. Obedecer la segunda vez es mejor que no obedecer jamás. Obedecer la segunda vez es mejor que no obedecer jamás. Otra vez Isaac corrigió, pero Esaú no lo hizo. Y qué bueno es cuando reconocemos nuestro mal proceder, como de seguro Isaac estamos viendo que lo hizo, porque muchas veces no lo reconocemos y actuamos rebelde, de una manera
obstinada como lo hizo Esaú. Cuando las cosas no salen como queremos, en vez de arrepentirnos y suplicar la misericordia de Dios, solemos más bien rebelarnos más obstinadamente. Pero qué bueno es Dios que nos da segundas oportunidades para actuar correctamente, para actuar según su voluntad. Qué bueno es Dios. Versículo 7. Seguimos avanzando. También supo, hablando de Esaú, también supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. También supo. Primero vio y ahora supo que Jacob había obedecido. Aquí vemos a Isaac y a Rebeca puestos de acuerdo en esta decisión, ¿no? No sucedió al principio, ¿se acuerdan? En la promesa, en la bendición de la primogenitura, no estaban de acuerdo, pero aquí sí, qué bueno. Y es una bendición para los hijos, cuando los padres se pueden poner de acuerdo con respecto al futuro de sus hijos y de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Porque si no es de acuerdo a los mandamientos de Dios, entonces al final nada valdrá, cuán profesional hayan sido. Y es maravilloso que cuando ese hijo obedece a sus padres, porque puede ser que los padres se pongan de acuerdo para que su hijo haga la voluntad de Dios, ¿no es así? Pero si ese hijo no quiere saber nada de Dios y es desobediente a los mandamientos de Dios y a la voluntad de Dios, entonces los padres les toca simplemente seguir orando por él. Y aquí vemos a los dos tipos de hijos, al obediente y a los desobedientes. Pero es más maravilloso cuando otros saben que tú eres un hijo obediente a tus padres. Aunque eso de ser obedientes a los padres nunca realmente ha sido algo bien visto entre los jóvenes. Lo de moda siempre es ser rebelde a los padres, ¿no? Los supuestos amigos que tienes te dicen, no le hagas caso, ellos no saben, escápate, tus papás no saben, ya están viejos, ¿no? Estos son los supuestos amigos que tienes. Pero Dios dice, obedece a tus padres. Hay una promesa en Éxodo 20 para los hijos de parte de Dios. Obedece, le dice Dios, a tus padres y yo te voy a bendecir. Así que ¿qué prefieres? ¿Estar bien con tus amigos o estar bien con Dios? Esa es la promesa que tenía Jacob por obedecer a sus padres. Y que vamos a ver más adelante que Dios le va a decir. Así que el 8 del 9 dice entonces, para terminar, vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Esaú desobedece y desobedece aún más obstinadamente. Aunque eran medio semitas, ¿no? Las hijas de Ismael, porque Ismael era hijo de Abraham, Abraham era semita, pero Agar era cananea. Realmente no adoraban al verdadero Dios. Escuchen esto, Esaú se busca una esposa para molestar a su padre, pero Jacob va en busca de una esposa para agradar a su padre. Aquí vemos dos clases de personas, las desobedientes y el que fue desobediente. Fíjense, escúchenme. No he dicho los desobedientes y los obedientes, no. Sino que aquí vemos dos tipos de personas. Los desobedientes y el obediente. A ver, ¿en qué lado te pondrías tú? ¿En el lado de Esaú desobediente o en el lado de Jacob obediente al padre? Yo me pondría en el lado de Esaú. Ahí yo me pondría. Todos los seres humanos estamos en el lado de Esaú. La Biblia nos pone en el lado de Esaú, no en el lado de Jacob. Solamente uno hay obediente al Padre. Ese es Jesús. Solamente Él. Es claro
que aquel sobre quien estaba la promesa debía mostrar obediencia al Padre. Sobre quien continuaría el pacto debía mostrar obediencia al Padre. ¿Se imaginan si ninguno de los dos, imagínense, si ninguno de los dos hubiera sido obediente al Padre? ¿Saben qué sucedería? No tendríamos esperanza alguna. Perdón. Porque no habría quien continuara el pacto de Dios. Así que no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Pero uno fue obediente. Y aunque Jacob obedeció aquí, no obedeció siempre. ¿Quién obedeció siempre? Jesús. Cristo Jesús, y obedeció siempre al Padre. La iglesia es la esposa que el Padre escogió para el Hijo en la eternidad pasada y por toda la eternidad. Eso es grandioso por muchas razones, pero es más grandioso que el Hijo voluntariamente haya decidido obedecer al Padre. En la Biblia se habla mucho acerca de la obediencia de Cristo Jesús, mucho. Resalta la obediencia de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Romanos, Pablo habla de la obediencia de Jesús contra la desobediencia de Adán. También el apóstol Pablo habla de la obediencia de Jesús en el contexto de servicio en Filipenses 2, ¿se acuerdan? También el mismo Jesús enseña la gran verdad que Él obedeció al Padre en todo. Por eso en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es. Y muchos más textos, inclusive ustedes recordarán en la Biblia, hay que resaltan la obediencia de Jesús. Su obediencia a Dios, al Padre, fue perfecta e incondicional. Nosotros, como Esaú, desobedientes, obstinados. Es por eso que la Biblia llama a toda persona que no se ha arrepentido hijo de desobediencia. Toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados, la Biblia le dice que es un hijo de desobediencia. Pero en Juan 8:29, Jesús dijo unas palabras maravillosas, celestial. Dice, yo hago siempre lo que le agrada. Refiriéndose al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, hermanas, allí en esas palabras están las buenas noticias de salvación que necesitamos. Si nadie hubiera dicho esas palabras, si esas palabras no hubieran quedado registradas, si Jesús no hubiera obedecido al Padre, hubiera venido a este mundo, y si Jesús no hubiera dicho esas palabras y no hubieran quedado registradas, nosotros hoy estaríamos perdidos totalmente, perdidos sin esperanza alguna de salvación. No habría esperanza para nosotros, hijos de desobediencia. No había. No habría un camino. Pero Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada. Éramos desobedientes, obstinados, sin esperanza alguna de cambiar. Es más, no queríamos cambiar. Es más, igual que Esaú, pensábamos que nosotros no necesitábamos cambiar. Hacíamos lo que nos daba la gana y ya. Así éramos nosotros. Como Esaú. Pero apareció un obediente, en el cual hemos visto nuestra desobediencia. Su obediencia nos hace ver nuestra desobediencia. Y esa es una revelación, esa verdad por la gracia de Dios nos ha sido revelada a nosotros. Esaú vio la obediencia de Jacob, pero no vio su desobediencia. No la pudo ver. Y quizás tú estés así hoy. Tú ves la obediencia del Hijo de Cristo Jesús, pero no ves tu desobediencia. Pero
por la gracia de Dios, muchos, ven la obediencia del Hijo y ven su desobediencia. Si tú no has visto tu desobediencia a ver la obediencia de Cristo Jesús, entonces necesitas la gracia de Dios en tu vida. Porque si no, estás totalmente perdido igual que Esaú. Y nunca tendrás, entonces, podrás ser salvo. Necesitas que Dios en su gracia te haga ver en la obediencia del Hijo tu desobediencia. Pero no solamente vemos nuestra desobediencia en la obediencia del Hijo, de Cristo Jesús. También hemos visto nuestra esperanza, como lo estoy diciendo, en Él para la paz con Dios. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, intercesor, defensor, para con el Padre, a Jesucristo el justo, o sea, el obediente, el que agrada siempre al Padre. Fíjense que no dice si tienes COVID-19, tendrás un defensor en Cristo Jesús. No dice eso. No dice eso. Dios no considera que necesitamos su defensa, la defensa de Jesús el justo en contra del COVID-19. Para eso solamente nos basta lavarnos bien las manos frecuentemente. Dios considera que necesitas la defensa del Hijo de Dios, la defensa de Jesucristo el justo para tu pecado, para nuestro pecado. Esa es la única condición fatal en la que Cristo ofrece su defensa, su salvación. Para ti, para todos nosotros. Así que, hermanos, un camino nuevo se abrió para nosotros por la obediencia de Cristo. Este camino está abierto ahora. Porque en su obediencia ahora está nuestra obediencia para entrar a la tierra prometida por siempre, por los siglos. Y Él puede ser tu obediencia si te arrepientes de tus pecados. Vamos a orar. Señor, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tus buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. El Hijo obediente al cual podemos ir y presentarnos delante del Padre para que nos acepte. Padre, ayúdanos a poder vivir, creer esta promesa, Padre, en medio de estas circunstancias. Que podamos experimentar el gozo a recordar tus promesas, Señor. Son las únicas que en cualquier tragedia nos hacen experimentar esperanza, gozo y felicidad eterna. Amén.